decía, me he evitado pronunciar aquella pregunta que hacemos muchos cristianos cuando pasamos por situaciones difíciles. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué a ella, Señor? ¿Por qué te la llevas? ¿O por qué has permitido aquello o lo otro? Y luego dice, trato de encontrarle sentido a la palabra de Dios cuando habla de su buena voluntad agradable y perfecta. Y no le encuentro sentido. No sé dónde cabe esa idea dentro de lo que estoy pasando ahora mismo. Qué agradable qué agradable puede ser para mí esta situación a mi vida. Wow. Yo no me atrevía a dar alguna explicación. El doctor Dobson, James Dobson, que por cierto ya ha partido de la presencia del Señor, escribió un libro titulado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Se lo recomiendo, es un librazo. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y es que, hermanos, hay cosas que pasan en nuestras vidas que nos angustian, que nos golpean y que no tiene sentido muchas veces. Son cosas que van más allá de nuestra capacidad de entender, de soportar incluso. Nos golpean al punto que nosotros tenemos que como ver de qué manera encontrar consuelo en algún pensamiento. Pero lo cierto es que hay cosas que no tienen sentido para nosotros. Cosas donde nosotros pensamos en algún momento, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios ha permitido esto en mi vida? Y luego hablamos de la bondad de Dios cuando ha respondido de manera positiva, pero cuando no ha respondido, entonces Dios no es bueno. Pero que cuando responde, que cuando aparentemente el Señor ha respondido, o que cuando no responde, o cuando responde negativamente. Y hacemos esos cuestionamientos, mis amados hermanos, y nos vemos en una situación en donde no encontramos sentido a las situaciones. Y vienen a cuestionar muchas veces nuestra fe. Pero esta mañana quiero tratar este asunto sobre cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. La respuesta a esto está primero en la perspectiva que tenemos de la vida. Y si usted es una persona que toma notas, tome esta frase. La respuesta a esa pregunta o a ese cuestionamiento cuando lo que Dios hace no tiene sentido, está en la perspectiva que tenemos de la vida. Tanto la vida del mundo, es decir, la vida natural que nosotros vivimos, como la vida de cualquier ser humano que nace, crece, se reproduce y muere, como la vida que tenemos en Cristo, que es otra clase de vida y que es la que quiero explicar esta mañana. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vaya conmigo, por favor, a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Me dice un amén si ya lo tiene, hermano. Dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La versión Dios habla hoy dice este pasaje, y se lo leo de esta manera: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo, escuche esto, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Interesante, y voy a explicar esto. Pablo lo que está diciendo acá es que en Cristo ha muerto a su antiguo yo, es decir, el yo que nació de la carne. Así como nosotros nacimos, y es lo que pensaba Nicodemo, es, no es Nicodemo, que se encontró con Jesús. Es lo que pensaba Jesús, Nicodemo. Cuando el Señor Jesús le habló del nuevo nacimiento, él pensaba en el nacimiento natural. Cuando un bebé sale naturalmente del vientre de su madre, ese nacimiento se llama nacimiento natural, y ese es el hombre natural. Nosotros nosotros nacimos definitivamente naturalmente y tenemos una vida natural. Ese es el viejo yo. Ese es el yo natural. Ese es el yo del que habla Pablo aquí, que con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo. Ya no es el yo natural del apóstol Pablo. Ya no está viviendo el viejo Pablo, es lo que está diciendo, porque ese viejo Pablo, el natural, el que nació en pecado, el que nació sin Cristo, sin esperanza, ese ya murió. ¿Dónde murió? Juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Es lo que dice aquí. Entonces ya no está viviendo el viejo Pablo, porque ese viejo Pablo murió. Ahora es Cristo en Pablo. Es la nueva vida de Pablo. La nueva vida de Pablo es Cristo viviendo en su vida, Cristo viviendo en su corazón, en el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento del que le hablaba Jesús a Nicodemo es lo que pasó con el apóstol Pablo. Nació de nuevo en Cristo Jesús. Por lo tanto, su viejo yo ha pasado. Y es lo que él dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El viejo yo quedó atrás y ahora es el nuevo hombre en Cristo Jesús quien vive. A esa naturaleza, a ese hombre, a ese yo se está refiriendo el apóstol Pablo aquí. De tal manera que la vida que vive Pablo es otra. Es lo que está diciendo. Es la vida de Cristo en él. Si usted ahí ve lo que sigue del pasaje: y la vida que ahora vivo en el cuerpo, es lo que dice el Pablo, y ahora lo que vivo en la carne. Dios habla hoy, dice: y la vida que ahora vivo en el cuerpo. Es decir, Pablo sigue viviendo físicamente. Cuando el viejo Pablo murió en la cruz, no fue de una manera literal, que él haya muerto físicamente. Él murió en su naturaleza pecaminosa, pero su cuerpo siguió viviendo. Es decir, siguió siendo como una persona común y corriente, hablando físicamente. Es decir, el apóstol Pablo siguió teniendo hambre. El apóstol Pablo siguió teniendo sueño. El apóstol Pablo siguió con la necesidad de trabajar. Siguió con la necesidad de caminar. Es un ser humano como cualquier persona, solo que con otra manera de vivir. Y eso es lo que dice aquí. Sigue diciendo Pablo ahí: lo vivo por mi fe en el Hijo de Dios. Esa vida lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dice la Reina Valera. O sea que la vida en la fe de Jesucristo, hermanos, es otra vida. Escuche, la vida en la fe de Jesucristo es otra vida, muy distinta y distante a la vida natural o a la vida del mundo. Es muy diferente. Y quiero que partamos de estos principios fundamentales, porque el Señor me ha inquietado, mis queridos hermanos, a que encontremos nosotros respuesta y consuelo en situaciones de la vida que nos parecen que no tienen sentido, cuando vienen y golpean nuestra vida
y podamos entenderlas desde de esta perspectiva que estoy tratando de explicar. Otra vez, la vida de la fe de Jesucristo, del Hijo de Dios, es otra vida muy distinta y distante de la vida natural o del mundo. Y lo voy a decir por qué. Porque la vida de la fe en el Hijo de Dios se mueve en otros parámetros, se mueve sobre otros principios. Es otra la manera de ser de la vida en Cristo, que es muy distinta a los principios o los parámetros de la vida del mundo. Los muchachos dirían, es otra onda. Y creo que aquí está el problema, o más bien la clave del asunto. ¿Por qué no le encontramos sentido a muchas cosas que pasan en nuestra vida? Tratando de mezclar nuestra fe en Cristo con lo que pasa en nuestra realidad natural, queriendo encontrarle una explicación desde la fe en Cristo lo que pasa en nuestra vida natural. Por ejemplo, hermanos, en la perspectiva del mundo, ¿cuál es la búsqueda? Comprendámoslo desde esta realidad que nosotros tenemos o experimentamos. En la perspectiva del mundo o en la perspectiva natural, ¿cuál es la búsqueda del hombre, hermanos? ¿Cuál es la búsqueda del hombre? La búsqueda del hombre es su voluntad. La búsqueda del hombre es saciar sus deseos, saciar sus pasiones. En la perspectiva natural, en la perspectiva del mundo, yo voy a señalarme a mí como que yo fuera el hombre natural. Desde esa perspectiva, el centro de la búsqueda soy yo. Yo soy el centro de la búsqueda de todo lo que hago o lo que vivo en el mundo. Esa es la perspectiva del mundo, la perspectiva natural. La búsqueda de mi felicidad, la búsqueda de mi comodidad, la búsqueda de mi riqueza, la búsqueda de mi éxito o de mis triunfos, en la autorrealización. Esa es la perspectiva de natural. Es lo que busca el hombre, es lo que buscamos naturalmente. Todo se trata de mí y todo se trata para este mundo. Nadie piensa más allá. Sé feliz y ahora. En la Biblia hay una expresión del mundo en la Biblia: comamos y bebamos, que mañana moriremos. La vida es hoy. Tarjeta de crédito. La vida es hoy. Ese es el pensamiento del mundo. Esta es la perspectiva del mundo. Todo lo que buscamos es para este mundo. Nadie está peleando por las cosas después de este mundo. Y por cierto, antes de que consiguiéramos nuestra casa, la persona que nos vendió la casa, que estamos pagando todavía, por cierto, se dedicaba a vender ¿cómo le llaman? Espacios en un cementerio, o sea, nichos y todo eso, ¿verdad? Y buscó a mi esposa para ofrecerle la casa. Y le dejó su tarjeta, pero como decía ahí, venta de nichos y terreno. Dice, esta hermana me está queriendo vender una propiedad para morir. Y yo lo que quiero es una propiedad para vivir, digo. Hermano, ¿quién quiere comprar una propiedad para morir? Ahora, estoy tratando entonces de decir que la perspectiva del mundo tiene otros parámetros, tiene otros principios, tiene otra clase de búsqueda. Y lo principal, escuche y quiero señalar esto, lo principal en el pensamiento del mundo, en la perspectiva del mundo, es el yo. Primero yo, después yo y de último yo. Pero el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esta es la vida de la fe del Hijo de Dios. Ese yo muere.
ese yo muere. El yo del mundo en Cristo muere. Por eso Jesús en Mateo 16:24, ese famoso pasaje en Mateo 16:24, donde dice Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice, hermano? ¿Se recuerda usted? O si ya está conmigo. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese es el yo. Niéguese a sí mismo. Y luego, ¿qué dice? Tome su cruz. Eso es muerte. Es muerte al yo. Es negarse al yo. Es que el yo tiene que morir. Y luego dice: sígueme. Y escúcheme, versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice, hermano? La perderá. Y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, la hallará. A veces mencionamos muy ligeramente este pasaje sin entender a profundidad lo que trata. Cristo dice aquí que nadie puede seguirle si no está dispuesto a negar su yo natural, si no está dispuesto a morir desde su perspectiva para este mundo. Que vive, si no está dispuesto a negar a ese yo que vive su vida natural para este mundo. Es decir, quien quiera seguir a Jesús estará dispuesto a dejar de vivir la vida del mundo y morir a ese yo para tener en Cristo un nuevo yo. En Cristo se tiene un nuevo yo, una nueva vida. El que quiera salvar su vida, dice, la perderá. Por si acaso usted no tiene el pasaje todavía y no está conmigo, Mateo 16:24. El que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. ¿Qué significa esto? Significa que el que quiera conservar su vida en este mundo, viviendo esa vida del mundo para sus deseos, para sus deleites, el que quiera disfrutar de este mundo, porque mire, si algo le detiene al hombre entregar su vida a Cristo, es precisamente el deleite y el placer de su vida. El que goza de las mujeres dice: ay, déjeme terminar con mis 7 mujeres y tal vez después le entrego la vida a Cristo. Déjeme ver si logro dejar de tomar, dice, para ver si le entrego mi vida a Cristo. Déjeme ver si, ¿verdad? O sea, si algo detiene al hombre entregar su vida a Cristo, es precisamente su amor a su propia vida en este mundo, porque le gusta esa vida. Ahora, pero dice: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué significa? Significa que el que quiera dejar la vida de este mundo para vivir la vida de Cristo, hallará la vida. Pero ¿qué vida, hermanos? La vida eterna. El que disfrute, el que no quiera dejar esta vida por causa de Cristo, porque le gusta esta clase de vida del mundo, entonces va más bien a perder la vida, pero la vida eterna. Pero el que quiera sacrificar esta vida de este mundo, dejar de vivir la vida de este mundo por vivir la vida de Cristo, hallará la vida, pero la vida eterna. Y esto es lo que yo estoy tratando de decir. Hay un nuevo yo, hay una nueva vida y hay una nueva perspectiva. La perspectiva del mundo y la perspectiva de la nueva vida en Cristo, que es totalmente diferente. Entonces, cuando no le encontramos sentido a las cosas que nos pasan en nuestra vida, es porque visualizamos desde una perspectiva equivocada de la vida.
Porque desde la perspectiva natural o desde la perspectiva del mundo que acabo de mencionar, yo soy el centro de toda la búsqueda. Yo soy el que trato de encontrar mi autorrealización, mi éxito, mis deleites, mis pasiones. Yo soy el centro de la búsqueda. Pero en la vida de la fe del Hijo de Dios, todo se trata de Dios. No se trata de mí ahora. Se trata de Dios y de su soberanía. Este es el punto. El punto es que cuando se trata de Dios, lograremos entender que todo lo que Dios hace tiene sentido. Escuche, desde la perspectiva de la fe en el Hijo de Dios, todo lo que Dios hace tiene sentido en Él, en su propósito, en su plan, que yo desde mi perspectiva humana no logro entender. Por supuesto que no logro entender desde mi perspectiva humana para mis intereses, para mi voluntad. Pero lo que Dios hace sí tiene sentido para los intereses de Él, para su voluntad, para su soberanía, porque Él es el que tiene el plan. Aunque para nosotros, en nuestra humana manera de pensar, eso no tenga sentido. Ahora el problema, entonces, y la segunda cosa que yo quiero ver, que yo quiero exponer esta mañana. Primero he dicho, la respuesta a cuando lo que Dios no tiene sentido tiene que ver con la perspectiva en que vemos la vida. La segunda cosa es que también tiene que ver con el cruce de perspectivas que a veces nosotros hacemos, y ahí está el conflicto. El conflicto, el problema está cuando queremos cruzar esas perspectivas, es decir, querer entender las cosas de Dios desde la perspectiva humana, o traer las cosas de Dios a la perspectiva humana, o llevar la perspectiva humana hacia la perspectiva de la fe, y no son compatibles, porque uno es la tiniebla y otra es la luz. Entonces, que queremos traer, el problema de esto es que queremos traer a Dios a nuestros intereses, queremos traer a Dios a nuestros deseos, y convertimos a Dios como el genio de la lámpara de Aladino, que nos conceda 3 deseos y que cumpla nuestros deseos. Y entonces decimos que Dios es bueno, y lo dije hace un momento, Dios es bueno cuando actúa conforme a nuestros deseos, cuando le da una respuesta positiva a nuestras peticiones, cuando Él hace lo que tal vez nosotros estamos esperando de Él. Pero escuche esto, pero reclamamos o nos decepcionamos de Él cuando no lo hace como nosotros esperamos que lo haga. Esas son perspectivas cruzadas, porque estoy juzgando a Dios desde mi pensamiento natural, desde mi perspectiva humana. Estoy queriendo encontrar explicación a aquello, y estoy queriendo ver a Dios desde mi perspectiva humana, y por eso no le encontramos sentido. ¿Sabe usted dónde encontramos ese cruce de perspectiva? En la vida de Job y la de su esposa. Vayan conmigo a Job capítulo 2, versículos 8 al 10. Job capítulo 2, versículos 8 al 10. ¿Qué es lo que dice? Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una, ¿qué, hermanos? Una sarna. Ya están conmigo, estamos en Job capítulo 2, versículos 8 al 10. ¿Están conmigo, hermanos? Yo quiero que vayan conmigo, por favor, porque no quiero que usted me escuche decir lo que yo digo, sino vea lo que la palabra de Dios dice. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a quién, hermanos, a Job con una, ¿qué?
con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Esto es algo que para la mujer de Job no tenía sentido. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Muchos dicen que esta enfermedad duró más o menos como un año en todo este tiempo. Versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Escuche, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Miren, parece que la mujer de Job representa a muchos de nosotros cuando en momentos blasfemamos contra el Señor, cuando lo que Él hace no tiene sentido. La esposa de Job visualizaba o juzgaba la situación de su esposo desde una perspectiva cruzada, de un lado queriendo entender el otro. Ella no podía ver a Dios en el dolor, en la desgracia, en la situación de su esposo. Es más, yo puedo imaginar que esta mujer no es que fuera mala, sino más bien estaba condoliéndose del dolor de su esposo, y le daba en cierta manera una indignación de que Dios haya permitido esto en la vida de su esposo, o tal vez preguntándose: ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está el Dios a quien tú tanto adoras? Al Dios a quien tú tanto confías, al Dios a quien tanto sirves, al Dios a que tú eres tan fiel. ¿Dónde está ese Dios que te está permitiendo pasar por esta situación? Es lo que yo me imagino en el pensamiento de esta mujer. ¿Dónde está? ¿Dónde queda su voluntad? Lo que esta mujer está haciendo es sacando toda su condición humana, porque está juzgando las cosas que Dios hace desde una perspectiva humana. Porque está pensando en el bienestar de su esposo, pero ¿el bienestar de qué? O bienestar en qué perspectiva? Bienestar en su perspectiva humana. Era una enfermedad incurable, era una enfermedad que le estaba golpeando, era una enfermedad que sin duda causaba ese golpe en el corazón de esa mujer, como nos causa tal vez alguna situación que pasa en nuestra vida. Algo que pasó con nuestro trabajo, algo que pasó, que tuvimos un accidente cuando veníamos de repente de buscar de Dios, de orar al Señor, de servirle a alguien, y de repente nos encontramos con un choque, o lo que pasó con el esposo, la esposa, o lo que pasó con el hijo, o lo que pasó con el negocio, o lo que pasó con nuestra salud, cosas que nos golpean y que nosotros, como la mujer de Job, ¿qué pasó con Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios ha permitido esto? El Dios a quien tanto servimos, el Dios en que tanto nosotros amamos, el Dios a quien tanto tememos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué está permitiendo esto? Es la expresión de nuestra situación la que vemos en la mujer de Job. Pero ¿y Dios? ¿Dónde queda su voluntad o su soberanía? ¿No está Dios entonces en el accidente? ¿No está Dios en esa enfermedad? Es lo que dice Job al final. ¿No está Dios ahí acaso? ¿No está Dios en esa enfermedad que pasa? ¿No está Dios cuando tenemos una negativa de lo que pedimos o un revés de lo que estamos viviendo? La respuesta que Job nos da es la correcta perspectiva cuando dice en el versículo 10, escuche, versículo 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, es decir, tontas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Lo que Job está diciendo
es que Dios hace lo que Él quiere y nos va a dar lo que Él quiere al final. Y aun cuando no le encontramos sentido, Él sabe lo que hace. Desde el principio Job dice que no le encontró ningún despropósito, no le encontró despropósito alguno a lo que Dios estaba haciendo. Y es que cuando vemos la disputa entre Job y Dios en los versículos, en los capítulos 30 y algo, ¿verdad? Hasta el 42 creo que termina. Y cuando el Señor le dice: ok, ya terminaste de reclamar, muy bien, ahora cíñete y ahora yo te voy a preguntar. Y comienza a confrontar a Job, como decir: yo no tengo que darle ninguna explicación a nadie de lo que yo estoy haciendo o queriendo hacer. ¿Sabe por qué Dios no da explicación? Porque jamás le entenderíamos. Jamás le entenderíamos. Porque si le dije, es que lo que pasa es que yo hice esto por esto, y entonces saldría otra pregunta, como mi nieto Esteban: ¿y por qué? Es que porque tal cosa. Y luego, ¿y por qué? Sí. Y luego, de cada respuesta siempre hay una pregunta. Nosotros, de cada respuesta de Dios, tendríamos siempre una pregunta, porque nosotros no podemos entender a Dios. De hecho, la Biblia no es un manual para respuestas de lo que Dios hace o de lo que quiere hacer. La Biblia es una comunicación del amor de Dios hacia el hombre, de su interés por él. Pero Dios no tiene que darle explicación a nadie, no porque sea un ser malo, sino porque no puede rebajarse a sus criaturas y darles las explicaciones de lo que él hace. Las criaturas, lo que estamos llamados a hacer es a humillarnos delante de Dios y decir: Señor, tú sabes lo que haces. No entiendo lo que está pasando y por qué está pasando, pero tú eres Dios, eres un Dios sabio, eres un Dios soberano y tú sabes lo que estás haciendo. Simplemente me arrodillo, me humillo delante de ti, y lo único que podemos pedirle al Señor es que nos dé fuerzas en medio del dolor o de la situación difícil. Pero encontrar la explicación no podemos desde nuestra perspectiva humana. El apóstol Pablo dice que cuando estemos con él allá en los cielos, dice que entonces nosotros seremos como revelados tal como fuimos conocidos. Es decir, vamos a entender muchas cosas de repente, aunque ya de nada va a servir, ¿no? Pero todo lo vamos a entender cuando estemos allá en el cielo. Pero una cosa en medio de esto, mis hermanos, y con esto yo quiero terminar. Lo que necesitamos hacer en realidad, más que encontrarle sentido a las cosas que Dios hace, lo que necesitamos hacer es poner nuestra perspectiva donde debe estar. Nuestra perspectiva donde debe estar. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. ¿Lo tienen, hermanos? Colosenses 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí está la respuesta. Lo que nosotros tenemos que enfocar en nuestra vida acá son las cosas de allá arriba.
Las cosas de este mundo, hermanos, no le vamos a encontrar mucho sentido. ¿Por qué es que nos enfermamos? ¿Por qué es que sufrimos estas situaciones al final? Nosotros no le vamos a encontrar sentido, pero esto no nos va a importar si nuestra mirada está allá arriba, porque yo no estoy ocupado de las cosas que están aquí. Si a usted le afecta, mis hermanos, al punto de abandonar su fe, al punto de abandonar a Dios, no le estoy diciendo que no le afecte en el sentido de que, sí, a mí me chocaron y no me importa, chispisto, ¿verdad? No estoy hablando acerca de esa insensibilidad. No, estoy hablando de que esto no me afecte a mí en mi mirada, en mi fe puesta en Dios. Es cierto, pasamos por situaciones. De hecho, el apóstol Pedro, el apóstol Santiago está escribiendo a gente que está pasando por situaciones difíciles, y sus cartas son de ánimo para que su fe no decaiga en Cristo Jesús. Es cierto, las cosas de esta vida nos golpean, pero no nos golpean para destruirnos, como dice el apóstol Pablo. Estamos derribados, pero no destruidos. No nos van a destruir. Nuestra fe se mantiene firme en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está en las cosas de arriba y no en la de este mundo. Cuando usted se decepciona de Dios, cuando le pasan las cosas que no tienen sentido, es porque su mirada está aquí en esta tierra, porque el todo suyo está en su carro, porque el todo suyo está en su trabajo, porque el todo suyo está en su hijo, en su hija, en su esposo, porque ese es el todo de su vida. No es Cristo el todo de su vida. Pero el apóstol Pablo dice que debemos buscar las cosas de arriba y no las de esta tierra. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por eso digo, la solución a este conflicto que tenemos cuando lo que Dios hace no tiene sentido está en que ¿dónde está puesta nuestra mirada? Está puesta en las cosas celestiales. Porque cuando tenemos puesta la mirada en las cosas celestiales, todo lo que vivimos es pasajero, aún lo bueno y aún lo malo. El dinero no va a ser lo más importante para mí, porque al final el dinero no solo se gasta, sino también se queda. Ay, mi casa también se queda. Ay, mi hijo, mi hija también se queda. Todo lo que tenemos en este mundo aquí se queda. Si nosotros circunscribimos toda nuestra existencia en lo que tenemos, pobre de nosotros, porque cuando esto se acaba todo. Pero cuando nuestra mirada está en lo celestial, en lo de arriba, todo lo demás es pasajero. Todo es pasajero. Y creo que esta era la perspectiva de Job. Por eso cuando vemos en la actitud de Job, cuando dice Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito, refleja que el amor de Job no estaba en las cosas que tenía, ni siquiera en su familia, estaba en Dios. Y mientras Dios esté en su trono, no hay nada que pueda espantar la fe de Job. Mientras Dios esté en el trono, no pasa nada, aunque estemos atravesando por situaciones difíciles o incomprensibles. Poned la mira en las cosas de arriba, no de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habéis muerto. Es decir, ya no viven ustedes de manera natural. La perspectiva de ustedes ya no es solamente de este mundo. La perspectiva de ustedes es la eternidad. La eternidad. Ustedes no viven para este mundo, ustedes viven para la eternidad. De tal manera que lo de este mundo es pasajero. ¿Qué dice el apóstol Juan? El mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Vuestra vida está escondida en Dios. Hermanos amados, nosotros, hay un cable ahí suelto. Nosotros no encontramos sentido en la vida de este mundo, sino sentido en la vida eterna que Dios nos da. Porque escuche esto. Cuando nuestra perspectiva no es la que el apóstol Pablo dice de poner la mirada en las cosas de arriba, sino en la de la tierra, sucede que las cosas de este mundo nos atrapan.
nos ocupan. De tal manera que nuestra prioridad es lo que está en este mundo, y cuando lo de este mundo nos afecta, entonces nos vamos de cabeza juntamente con esas cosas. Vea lo que dice Juan capítulo 6 versículo 25 sobre estas personas que su mirada estaba más puesta en las cosas de la tierra. Juan capítulo 6 versículo 25 al 27. Juan capítulo 6. ¿Lo tienen, hermanos? Versículo 25. Yo escuche. Esto sucede después de que el Señor Jesús había alimentado como a 5,000 personas. Al día siguiente estas personas buscaron a Jesús, y luego dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Vamos a parar ahí. Ustedes me buscan no porque hayan visto en mí algo sobrenatural, no porque hayan visto en mí algo de mi deidad. No me buscan por eso. Ustedes me buscan porque encontraron un beneficio humano, un beneficio físico en mí. Ustedes comieron, y no voy a usar la palabra cuando uno come mucho, ¿verdad? Ustedes comieron y por eso me están buscando. ¿Por qué? Porque quieren seguir comiendo como les di ayer de comer. Hermanos, a veces nosotros buscamos a Dios por cuestiones humanas o naturales. Que nos bendiga, que bendiga mi trabajo, que bendiga mi negocio, que me dé para comer, que me ayude en el tráfico, que me ayude con mi carro, que me ayude en las cosas humanas, en las cosas naturales. Lo buscamos por eso. Que me ayude con mi trabajo, que me ayude con mi negocio. Solo por eso buscamos a Dios muchas veces. Estas personas buscaban a Jesús por las cosas materiales, por su comida. Pero oiga lo que dice Jesús, la reprensión que Jesús les da. Versículo 27. Trabajad no por la comida que, ¿qué, hermanos? No por la comida que perece, sino por la comida que, hermanos, que a vida eterna permanece. ¿Se dan cuenta? Trabajen no por la comida material que al final se va a acabar. Porque cuando vayamos de este mundo, hermanos, gracias a Dios ya no vamos a comer. Mientras estamos en el cuerpo vamos a necesitar comer definitivamente, mientras estemos en este mundo. Pero cuando terminemos este mundo, hermano, ya la comida ¿para qué? Y ahí vamos a descansar también. Por eso muchos no descansan y trabajan y trabajan y trabajan, porque dice, yo voy a descansar hasta que muera, dice. Pero dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Lo que dice, lo que Jesús está diciendo, ustedes busquen la vida eterna. Ustedes busquen las cosas que los ayuda para encontrar la vida eterna. Ustedes trabajen por las cosas que van a ser eternas. En otras palabras, ustedes piensen en la eternidad. No piensen solo en las cosas de este mundo. Hermanos, perdonen, pero hay mucha gente que vive solamente para trabajar. Hay mucha gente que vive para su negocio. Hay mucha gente que vive solamente para su familia y se desgasta y se desvive. Y hay mucha gente, perdone, pero hasta está pensando en juntar sus millones en el banco. O sea, no me como un banano porque hay que tirar la cáscara, ¿verdad? O sea, no me como una dona porque se pierde lo del centro, dice. No. Y luego se mueren. ¿Y para qué? Hay gente que ve a su esposa con su vestidito de hace como 10 años y allá hasta transparente está ya el vestidito de tan gastado que está. Y el hombre tiene ahí sus 50,000 en el banco, pero no, por las emergencias.
se muere su esposa y quiere comprarle un ataúd de 50,000 quetzales. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Creo que hay que tener un equilibrio en el pensamiento del dinero. Las cosas, dice mi esposa siempre, se usan y a las personas se aman. Pero a veces hacemos al revés. Usamos a las personas y amamos las cosas. Hay que tener un equilibrio, hermanos. No es de gastarlo todo y al día siguiente nos andamos comiendo las uñas. Ay, comamos, vamos a la media cancha. Yo a la media cancha que he llevado a mi esposa es ahí, así va. Y vamos y compremos y mañana comámonos los dedos. No, hay que ser buenos mayordomos. De hecho, la Biblia nos habla acerca de ser buenos mayordomos. Pero tampoco hay que ver las cosas materiales para amarlas. Ay, es que si se me baja de 50,000 siento que me muero. Ay, es que ya me estoy gastando lo de mi pensión. Ay, que ya me estoy gastando lo de... Y hermanos, al final, cuando usted se muera, otro se lo va a comer. Es más, procure usted, esposo, que no le esté dejando una buena proporción al otro que venga y no lo deje bien sentado. Mejor cómoselo todo y disfrútelo con su esposa. Pero hermanos, nosotros muy poco pensamos para la eternidad, solo pensamos lo de este mundo. Por eso es que nuestro negocio es lo primero, nuestro trabajo es lo primero y la familia es todo, y que salgamos con la familia y que sí, que vamos aquí, que vamos allá, y la familia es el todo. No digo que no amemos a la familia, pero es que la perspectiva que Dios nos da aquí es que nosotros debemos trabajar para lo que a vida eterna permanece, dice la palabra del Señor. Y oiga lo que dice Mateo capítulo 6, escuche esto. Mateo capítulo 6, versículo 19. Si va conmigo, por favor, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 19. ¿Lo tienen, hermanos? Oiga lo que dice Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿En dónde invierte usted su tiempo, hermano? Donde usted tiene su corazón. Si para usted lo más importante es su familia, su corazón está ahí, usted va a invertir todo ahí. Su tiempo, su esfuerzo, su dinero, todo va a estar ahí. Y démosle toda la familia. Si usted tiene su corazón en el negocio, ahí, si lo más importante es su negocio, ahí está su corazón. Y ahí va a invertir todo. Va a invertirlo todo. Su negocio. Usted va a venirse a las 10 de la noche de su negocio, aunque sus hijos hayan estado esperándolo para cenar. Pero lo importante no es su familia, lo importante es su negocio, y su corazón está ahí, por eso todo lo invierte en su negocio. Si lo más importante para usted es sus estudios, hermano, usted va a invertir todo ahí. Todo su tiempo va a estar ahí, todo su dinero va a estar ahí. No hay nada más importante que sus estudios, y todo lo va a invertir ahí. ¿Por qué? Porque ahí está su corazón. Pero cuando su corazón está en el cielo, todo lo va a invertir en el cielo. Lo más importante es lo que usted hace para el reino celestial. No estoy hablando de dinero, mi hermano, por favor, porque esto muchos lo utilizan para sonsacar a las personas dinero. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de su vida invertida en el reino del Señor. Todo lo que usted es, todo lo que usted hace, lo invierte, su tiempo, su dinero, su atención, su amor, su servicio, todo lo hace para el Señor, porque ahí está su corazón, porque toda su existencia está para el reino de los cielos. Y finalizo esto porque en Pablo encontramos
esta realización de lo que estoy diciendo ahora mismo en 2 de Timoteo capítulos 4 versículos 6 al 8, y es el último pasaje que veremos. 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 8. Oiga lo que dice Pablo. Porque yo ya estoy en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Oiga lo que dice versículo 6. Porque yo ya estoy, ¿para qué, hermanos? Para ser sacrificado. ¿Qué significa eso, hermano? Él no dice ya estoy para partir al cielo. Él no está diciendo ya voy a morir. No, él está describiendo la manera en que iba a morir. Y miren, hermanos, no iba a morir. Pablo fue como casi todos los discípulos de Cristo, en excepción de Juan, que murió no por muerte natural, sino porque le cortaron la vida los que odiaban el evangelio. Es decir, Pablo muere por la causa de Cristo decapitado. Yo ya estoy para ser sacrificado. Ya me van a matar. Y el tiempo de mi partida está cercano. Pero oiga lo que dice Pablo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Interesante. Paremos allí. El apóstol Pablo va a sufrir una muerte violenta. Él lo sabe. Pero su satisfacción es haber cumplido su misión, el propósito de su llamado. Es haber hecho lo que tenía que hacer en el tiempo que tenía que hacerlo, y había terminado el propósito de su llamado, el propósito de su vida, y estaba pronto para partir. ¿Por qué? Porque la perspectiva de Pablo no era este mundo. Es más, en una de las epístolas él dice: si yo tuviera que elegir dónde estar, si aquí o allá, yo elegiría estar aquí. Pero en realidad tengo que quedarme aquí porque tengo una misión con ustedes. En mi estadía en este mundo tiene un propósito, por lo cual Pablo está diciendo: ya acabó el propósito por lo cual estaba en este mundo. En otras palabras, Pablo sabía que su vida era una vida pasajera. Por eso decía: todo lo que vivo en la carne, lo que vivo en este mundo, lo vivo con un propósito, y el propósito es la fe en Cristo Jesús y todo lo que conlleva esta vida en Cristo Jesús. Y Pablo dice aquí en este pasaje: ya se acabó. Ya acabé la carrera. Ya viví la vida en Cristo con el propósito. Y cuando yo veo esto me recuerdo de mi esposa. No sé qué haría si mi esposa se fuera, pero sé que el Señor estaría conmigo y me ayudaría. O tal vez soy yo el que yo me vaya, y pobre de ella. Por eso siempre dice: pidámosle al Señor para que cuando nos lleve a los dos. Pero ella dice: cuando yo parta de este mundo, es porque mi propósito para este mundo ha terminado. Hermano, nuestras vidas en este mundo tienen un propósito. Y el propósito es de vivir la gracia de Cristo. Es de guardar la fe. Es de caminar en la carrera que Cristo nos da. Y Pablo dice: ya acabó. Pero escuche, ya la explicación del pensamiento de Pablo es este: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo tengo mi mirada puesta en el cielo. Con razón el apóstol Pablo sufrió todo lo que sufrió. Hermano, le digo algo: si ser cristiano, si ser siervo de Dios como la vida de Pablo, yo les diría, yo no mucho entraría por ahí.
En realidad yo vivo una vida muy fácil en el servicio de Dios en comparación a la vida de Pablo. Hermano, nosotros vivimos una vida de verdad súper sencilla a la vida que experimentaron los discípulos de Cristo en sus inicios. Incluso en la historia de la iglesia, cuántos mártires fueron y dieron su vida por la causa de Cristo. Nosotros no estamos sufriendo nada. Y por eso es que nos damos el lujo de hacernos rogar y que vengan y que vayamos y acagamos. Nos damos el lujo porque nosotros no sufrimos por la causa de Cristo en realidad. Pablo estuvo gran parte de su vida en la cárcel. En todas sus incursiones, en algunos fue latigado, fue apedreado. En una ocasión lo dejaron casi muerto. Dice: vivir la vida de Cristo como Pablo, en verdad no sé si lo hubiera vivido, digo yo. Pero el punto es que Pablo vivió todo lo que vivió con agrado, con gusto, porque él desde la cárcel decía: regocijaos en el Señor, os digo regocijaos. Un hombre que a él deberían consolarlo, él estaba consolando. Desde sus sufrimientos Pablo animaba. ¿Por qué? Porque su perspectiva no era de este mundo, su perspectiva estaba en el reino celestial, allá arriba. Hermano, muy difícilmente vamos a encontrarle sentido a lo que nos pasa en este mundo si lo juzgamos desde nuestra perspectiva natural. Pero si lo juzgamos desde la perspectiva celestial, Dios tiene el control. Pero al final nosotros no somos para este mundo. Al final dice que no hay enfermedad que dure 100 años, ni persona que la aguante. Dice, de alguna manera nos vamos. Pero lo lindo es que tenemos la mirada puesta arriba, donde esperamos a Cristo, donde esperamos nuestro galardón. Y lo que dice Pablo: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, dice, sino a todos los que aman su venida. Es decir, yo también espero una corona de justicia en el reino celestial. Mi querido hermano, no viva la vida de Cristo pensando en una vida natural de este mundo. Viva la vida en Cristo pensando en la vida eterna. Mientras estamos aquí, estamos en las manos de Dios. Y el Señor nos va a pasar por situaciones difíciles con un propósito. Pero Él no pierde el control. Él no pierde el control. Él está en control, Él es soberano. Y aunque no lo entiendo, simplemente me humillo. Le digo: Dios, tú sabes lo que haces. Solo ayúdame a pasar esta prueba. Ayúdame a llevar esta situación. Hermanos, yo quiero orar por ustedes. Yo le decía: Señor, ¿qué voy a enseñarles a tu pueblo? ¿Sabe? Yo quería no predicar esta mañana. Yo quería simplemente orar por ustedes, porque Dios sabrá la necesidad que cada uno de ustedes lleva en sus corazones. Y solo quería como orar por ustedes. Pero ustedes hubieran dicho: ups, ¿y ahora qué pasó con el pastor? Se está desviando. Pero quería dar esta explicación para orar por usted, por su vida, porque Dios lo fortalezca, porque Dios abra su entendimiento para poder entender las cosas de Dios más que las cosas de este mundo. Pongámosle de pie, por favor. Micrófono, hermanita, por favor. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo.
el centro de mi vida ser Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Sí, Señor. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús, no hay más. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Nada importa más que tú, Jesús. Todo el universo, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres la última vez. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Yo voy a pedirle esta mañana que venga aquí al frente. Tal vez no quepamos aquí en los reclinatorios, no sé cómo se llaman, pero que vengamos todos. Yo quiero orar por ustedes esta mañana. Vengan, por favor, ven. Con todo mi corazón y quiero orar por sus vidas. Sea grande el problema, sea pequeño, no sé, pero quiero que venga acá al frente, por favor. Yo quiero orar por usted. Quiero orar por su vida. Venga. Quiero orar por su vida. Venga, por favor. Iglesia, venga. Ven. Con todo mi corazón, porque es el deseo de mi corazón. Le decía que el Señor ponía en mi corazón este deseo de orar por sus vidas. Quizá usted ni siquiera vea la necesidad que hay. No sé, tal vez usted dice, yo lo voy a solucionar de esta u otra manera. Tal vez usted tenga sus estrategias. Al entendimiento de esa necesidad. Pensamientos, porque tal vez en sus pensamientos están teniendo luchas, están teniendo dificultades, queriendo encontrarle explicación a las cosas que no tienen sentido. Padre, pido que la bondad de tu Espíritu Santo pueda llenar el corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús. Pido transformación en la vida del esposo, en la vida de la esposa. Pido transformación en la vida de la hija, del hijo. Pido transformación en la vida de los padres. En el nombre de Cristo Jesús, en la vida de los hijos. Padre, en el nombre de Jesús, que haya una perspectiva más profunda en sus corazones, que haya una perspectiva más del cielo, más de tu reino, que haya una perspectiva más de tu conocimiento,
que ya no gobierne el pensamiento humano en nosotros, el pensamiento natural. Dejarte a ti, Señor, en segundo, tercer plano, o buscarte como aquellas personas te buscaban a Cristo por sus necesidades materiales. Queremos conocerte a ti, Señor. Queremos buscarte a ti, Padre. Queremos enfocarnos en la vida eterna. Queremos enfocarnos en la vida celestial. En el nombre de Jesús, ayúdanos a despegar nuestra mente de las cosas materiales. Ayúdanos a despegar nuestra mente de las cosas de este mundo solamente, porque todo esto es pasajero. Queremos concentrarnos en las cosas eternas, en las cosas celestiales, en las cosas tuyas. Padre, lleva a tu iglesia a un conocimiento más profundo de ti. Por favor, inquiétales para buscarte en tu palabra, para buscarte cada día, para rendir sus vidas a ti. Que ya no hayan vidas superficiales, sino hayan vidas transformadas por la gracia tuya. En el nombre de Jesús, mira a esas familias que están teniendo problemas con sus hijos, problemas en el matrimonio, problemas económicos, problemas de enfermedad. Mira, Señor, por favor, y en el nombre de Jesús, yo ruego que tú toques, que tú transformes, que tú manifiestes tu gloria, que tú manifiestes tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Consuela, fortalece, Señor, da paz en el corazón, transforma, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Llévanos a un nivel de conocimiento más grande, más profundo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Bendice a cada uno de tus hijos. Bendice a cada uno de tus hijos, de tus hijas, en esta hora, en el nombre de Jesús. Que puedan tener un encuentro tan hermoso contigo. Que puedan verte, Señor, de manera sobrenatural, en medio de las circunstancias que viven, en medio de esas circunstancias que no le encuentran sentido. Por favor, bendito Dios, en el nombre de Jesús, gracias por lo que haces, gracias por lo que harás, gracias por acercarte a nosotros, inmerecedores, pero por tu gracia estamos aquí. En el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios llene sus corazones y les dirija.